Bien, entonces vamos a entrar en el tema de alquimia de las impresiones. Hablar de las impresiones es hablar de los egos y del alma. Religiosamente hemos conocido que nacemos con un alma, pero en realidad no tenemos, la humanidad no tiene alma, no, sí tenemos alma, pero la humanidad está desalmada. De esto ya hablaremos más adelante, pero el maestro Samael Aun Weor en la Gnosis enseñó que el alma está embotellada en los defectos, o la esencia de alma está embotellada en los defectos. Para hablar de defectos, para hablar de egos y demás, entonces debemos entender este tema de la alquimia de las impresiones, que esto corresponde o responde al segundo factor de la revolución de la conciencia enseñado en la Gnosis. Primero es nacer, segundo es morir a nuestros defectos, que aquí en el Tao ya se le llama transformar los defectos. Se le pudiese llamar también eliminar, porque en una competencia, cuando se elimina a un rival, no se le mata, se le vence. Y así es, aquí estamos en una competencia con nuestros defectos y salimos a eliminarlos. En esa eliminación los transformamos, no los matamos. Habrán algunos que son demasiado densos y es indispensable destruirlos, convertirlos en polvareda cósmica, pero su gran mayoría es menester transformarlos, educarlos, convertirlos. Para ello debemos entonces conocer muy bien el tema de las impresiones, alquimia de las impresiones, tema fundamental para alcanzar la felicidad en este retorno, en el diario vivir, en nuestra existencia, para alcanzar una convivencia armoniosa con nuestros semejantes, con aquellos que están en nuestro entorno. Bueno, dándole el saludo a la Mahatma Ramuno para que ella siga con este tema, siga desarrollando este tema de la alquimia de las impresiones. Buen día, Ramuno. Buen día, buen dinero y buena salud para ti y para todos los oyentes. Como lo acabas de decir, este tema nos concierne absolutamente a todos. Es un tema bastante vasto, amplio, grande, porque en esta esfera cárcel todos, absolutamente todos, estamos regidos por impresiones o impresiones. Esto dependiendo la dirección que le demos a las mismas, pero cada cierto de nuestra vida cotidiana nos están probando, nos están atacando, como se dice, o estamos mejor en el campo de batalla, y dependiendo cómo lo manejemos, pues vamos a crecer o vamos a bajar, nos vamos a negativizar más. Sabiendo pues ya que este es el tema que debemos todos manejar muy bien, vamos a empezar diciendo primero que es una impresión, y después acá en el contexto se van a encontrar algunos términos como personalidad evolutiva, la regia personalidad, pero eso lo vamos a ver después de que terminemos la primera porción. Entonces vamos a conocer qué es una impresión o qué es un impresel. Impresión o impresel es el impacto que causa un estímulo generado por un evento tanto interno como externo. Debes de tener bien claro
que quien recibe ese estímulo y lo traduce en un impacto es alguna de las subpersonalidades que conforman el individuo. Nos estamos llenos de estas personalidades que ahorita vamos a saber quiénes son. Entonces, quien recibe las impresiones e impreseles con una subpersonalidad propia de la personalidad evolutiva, recibe la realidad en una forma distorsionada. Ejemplo, una linda dama atiende al varón que necesita porque esa es su labor, y el varón que es atendido amablemente por una dama. Este estímulo lo recibe una personalidad donjuanesca y lo traduce en la impresión errónea de que ella lo está seduciendo o que lo desea sexualmente, siendo esto errado, cuando en realidad ella solo está cumpliendo con su labor, que es de atenderlo muy bien, hacerlo sentir bien como una verdadera anfitriona o secretaria. La impresión es un impacto con su respectiva reacción negativa, la cual alimenta la personalidad involutiva y la genética de error, como acabamos de citar en el anterior ejemplo. La impresel es un impacto con su respectiva reacción positiva, la cual alicierta la regia personalidad y la genética de virtud. Entonces ya tenemos que la impresel es positiva cuando estamos pensando en las virtudes, no estamos viendo el error o nos estamos yendo por otro lado negativo. Y en cambio la impresión, sí dejamos que una personalidad negativa, un ego de cualquier índole, sea la que tome la vocería. Debemos estar muy pendientes de esto. También hay un ejemplo que de dos vendedores de calzado que se encuentran con el evento de ubicarse en un lugar donde no existe la costumbre de ponerse calzado. El uno la recibe con el estímulo y la traduce como una misión imposible de vender allí. Dice, no, eso es imposible, allí nadie se pone zapatos, calzados, voy a perder mi tiempo, no, imposible, yo allí no voy a vender nada, no voy a estar allí. Claro, a él le habló o se le presentó su personalidad que le recibió este estímulo es alimentada por un yo derrotista. En cambio, el otro vendedor recibe el estímulo y lo traduce en un impacto, en una oportunidad de hacer un mercado virgen y prosperar allí, crear la necesidad de por qué es bueno el calzado, porque lo necesitamos. O sea que a este segundo, realmente la superpersonalidad que recibe este impacto está impregnada de optimismo, muy diferente el uno del otro, por lo que tenemos que estar muy pendientes para saber traducir los impactos que nos llegan, porque eso es a diario. Una de las subpersonalidades más comunes en toda la humanidad, y yo sé que eso ustedes van a levantar en cuenta, y eso es verdad, el pobrecito, que está formado por unas facetas de la soberbia, disfrazada de una real humildad, pero tan mal, no, allí no hay nada, y de pronto él cree que es el amor propio, pero no, es el inapropiado amor propio, porque lo que está ahí es declarando o dejando que se manifieste el pobrecito. Esta falsa subpersonalidad distorsiona una gran cantidad de impresiones, permitiendo entrar solo aquella que le hace sufrir y sentirse ofendido, dejando afuera las observaciones valiosas, es decir, solo observa lo negativo y lo positivo ni lo ve, ni lo oye, ni lo entiende, ni lo siente, porque está cegado. Ay, pobrecito yo, es que a mí no me va bien, a mí no me fluye el dinero, me va mal en el amor, bueno, todas esas cositas. Debemos estar en el aquí y ahora para poder ganar y sacar de todo cierto impresiones. Decía el venerable maestro Jacques Lençol Induceo,
Nos les ponemos a ustedes las oportunidades para mejorar cual si fueran rosas. Empero sus mercedes solo toman de ella las espinas. En la gran mayoría de los casos eso ocurre con los pobrecitos, y tan mal a todos, porque en un gran porcentaje la humanidad anda dormida. En este concierto vamos a saber que es una personalidad. Es una entidad energética alimentada por nuestros hechos que nos permite interactuar con el entorno de tiempo y espacio donde nos encontramos. Aquí es muy importante estar atentos para saber qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos haciendo, para no dejarnos enrollar por pensamientos que son personalidades que se nos van metiendo a la mente, y pensar y por ende actuar de una forma errónea. La personalidad nace en el tiempo y muere en el tiempo. Inclusive el nombre del cuerpo físico forma por ser de la personalidad. Cuando una persona desencarna, la personalidad empieza a irse disipando poco a poco. Empero, cada vez que alguien la evoca, la está alimentando. Por eso es tan bueno que nos mantengamos la calma en situaciones penosas como estas, y saber que todo lo que crece, lo que nace, crece, se reproduce y llega el descenso. Claro, eso es pura labor de adentro, pura labor psicológica para poder avanzar y tomar cada uno de nuestros eventos de la vida diaria con calma y con sabiduría. Entonces ya sabemos pues que no debemos, lo normal, claro, se saldrán unas lágrimas, pero sin hacer como mucho alboroto y saberlo manejar. También en el caso de las personas que desencarnan, alguien que haya tenido varios retornos puede tener activas sin disolver estas personalidades de los retornos. Entonces por eso es que muchas veces la gente que ve sombras, oye pasos y así por el estilo dentro de la misma casa, en la medida que nos tratemos de no recordarlos, de no darles espacio, esa personalidad se tiene que ir, se tiene que ahuyentar, porque eso no le hace bien ni a los que están todavía aquí en este mundo tridimensional, como a él que tiene que despegarse de este mundo. Por eso vemos la necesidad acá en esta sacra doctrina, como lo dicen nuestros enviados, Padre Jacqueline Seos Induceos y Samael Batorbeor, que es menester que toda persona que desencarna sea cremado para poder sacar toda esta evolución y que sea más rápido la dispersión de la personalidad. Vamos ya a hablar de qué es la personalidad evolutiva. Es una entidad energética alimentada por los defectos que llevan a la criatura a acciones violatorias de la ley. En el aquí y ahora, pues no vamos a dejar que esa energía nos vaya a alimentar los defectos. No, vamos a pensar de una forma altruista, positiva, y mejor vamos a disertar las virtudes, que ya esa se va a tornar en regia personalidad. Entonces la personalidad evolutiva es aquella que es alimentada por los defectos que llevan a las criaturas, a las personas, a violar la ley, mientras que la regia personalidad es la personalidad del ser conformada por virtudes y por hechos meritorios, hechos que nos hacen crecer. La personalidad involutiva se alimenta de todos los defectos y la personalidad regia se alimenta de las virtudes. Nos, como seres que queremos evolucionar, crecer ante Dios, es una labor que hay que ir transformando o cambiando o mutando la personalidad involutiva en regia personalidad, para así ser merecedores de llamarnos hijos de Dios, hijos del Padre Kelion y del Padre Samael. Actualmente, en el lugar en que nos encontramos, desafortunadamente,
Todas las esencias están enfrascadas en energías residuales involutivas de orden físico, de orden psicofísico-químicas. Y las energías que enfrascan la esencia son entidades energéticas que personifican los defectos, enfrascando dichas esencias. En el diario transcurrir, debemos estar muy conscientes de cuáles seres tenemos y evocarlos, porque ellos son seres ancestrales llenos de sabiduría y quieren que esta viteria crezca. Debemos llamarlos, evocarlos para que nos ayuden en ese crecimiento y a estar atentos a ese despertar de conciencia. Egos son entidades energéticas que enfrascan las almas o el embrión de alma. Glifos son entidades energéticas que personifican los defectos y enfrascan el demonio. Petindra, suena como a piedra, efectivamente. Son entidades energéticas que personifican los defectos y enfrascan al dragón. Cuando un dragón está totalmente enfrascado en los Petindrag, rueda las tinieblas como un dragón negro. Y para volverse a limpiar, tiene que pasar por dragón de tierra, proceso que dura muchísimo tiempo. Hay que tener mucho cuidado los que tienen dragones develados en pronunciar muy bien las palabras, en que sus palabras sean de crecimiento, de adulación a las virtudes, no viendo las pocas parches o negativos que tengan las personas. Debemos siempre mirar en las personas las virtudes, y realmente cuando un ser despierta y en cada ser vemos las virtudes que tiene, la belleza intrínseca que hay en esa persona, en ese ser, ahí es donde realmente nos hacemos el pacto de alianza que Dios nos habla en las Sagradas Escrituras. Ahí, cuando ya dejamos de ver lo negativo y ya empezamos a ver lo lindo que tiene esa persona en su actuar, en su por ser física, ahí estamos entrando ya a ser por ser del pacto de alianza. Decía el maestro Jacqueline Zeus Induceus: transformar egos es como cortar césped. Transformar Petindrag es como cortar acero. Algo difícil, mas no imposible. Para grandes guerreros, grandes pruebas. Y por algo estamos en esta sagrada doctrina, para crecer y cada día llenarnos más de luz, despertar más conciencia. Ahorita vamos a saber qué es un yo. El yo es una entidad energética que personifica un defecto, ya sea del alma, del maestro o del dragón. Ejemplo, el yo de la desidia, el yo de la lujuria, el yo de la envidia. Son defectos que enfrascan especialmente el alma o embrión de alma. El yo rebelde a Dios es de origen clifótico, que no quiere saber de las cosas de Dios, que para todo le pone como un misterio o problema. Ya sabemos que es de tipo clifótico. La soberbia cognitiva o el ver con desprecio, con fastidio, las limitantes de las otras personas, esto sí es muy propio del Petindra. Está criticando, está volviéndose orgulloso, soberbio. Es que yo soy más bonito, a mí no me falta un diente, a mí no me falta eso. Mucho cuidado con esas cosas, que estos clifos y Petindran van matando el alma o el embrión de alma, quedan sin nada. Vuelvo y les redigo, hay que mirar todo con positivismo, mirar lo positivo. Cuando alguien activa su dragón pero viola su conciencia, el alma es como hojarasca seca que fácilmente se quema con los mismos fuegos de ese dragón. Eso lo decía nuestro padre Jacqueline Zeus Induceus. Vamos a pasar a saber qué es su personalidad. Esta es la manifestación de los defectos, y que por lo general estos los hacen en grupo, con lo cual generan patrones de conducta o perfiles psicológicos
lo que se llama su personalidad, que caracteriza las distintas facetas de las personas. Es muy común encontrar dentro de un mismo individuo subpersonalidades encontradas, las cuales son totalmente opuestas entre sí, haciendo de esas personas unos seres excesivamente conflictivos y depresivos. Esto es, unas veces, depende del ego que se está manifestando, es una persona optimista, feliz, llena del amor de Dios, y de un momento a otro no quiere nada, es infeliz, es amargada y empieza a verle las cosas negativas a todo. Hay que tener mucho cuidado de que no siempre esté evitando la fuerza de Dios, esa luz de Dios. Urge, por lo tanto, y rápido aprender a descubrir estas subpersonalidades, comprenderlas y transformarlas, reconciliándose con los seres y hacer que la virtud vaya a ir apareciendo. Hay personas que se mantienen muy depresivas. Por lo general son personas que a todo pues le ven lo negativo y es una depre por todo. No, yo depresivo. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar, hablar con la INTI, qué es lo que me está trayendo eso, y pasarlo a transformar. En estas mismas charlas o conferencias, ahora vamos a tener, o en la próxima, cómo ir mutando estos agregados, estos estados negativos en estados positivos de luz. Un residual como tal es un desecho de lo que queda de haber después de una destrucción o descomposición de cualquier cosa. Entonces, los residuales egoicos son desechos de alimentos, como ser el tinto, que es el residual del grado quemado que ha sido quemado. En sí, todo grado quemado y comida chatarra, que esto se ha venido diciendo siempre, es un residual que al entrar a nuestro organismo se convierte en residual egoico. ¿A qué tan delicado eso? Por ser base físico, químico y tridimensional para la formación y alimentación del mundo egoico, del mundo petindraico y clifótico. Yo sé que todavía hay personas que gustan de un cafecito, pero poco a poco y con esta conferencia les va a quedar muy claro ya el por qué no debemos hacer estas cosas. Son cosas muy egoicas, y además el café quemado y todo grano quemado es cancerígeno. La comida chatarra ni se diga. Vamos a saber que son agregados psicológicos. Son programaciones de error que se adquieren por la proximidad o cercanía de criaturas de mal comportamiento, como ser el caso de alguien que por andar con gente borracha termina siendo borracha, o el que anda con seres que fuman mucho, ya sea cigarrillo o alguna droga, termina haciéndolo. Por eso se dice, el que anda entre la miel, algo se le ha de pegar. Por eso como nos dicen nuestros enviados, nos tenemos que tener las mejores amistades e ir depurando nuestro círculo de amistades, que sean hermanos, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a ir sacando de las cosas negativas, que sea mejor una miel que endulce el alma y endulza los seres. Vamos a hablar qué es larva y defecto. La larva es un parásito energético que puede ser formado por algún vicio y se alimenta succionando la energía de su portador, contaminando su cuerpo. Las larvas son elementos foráneos, o sea, rápidos, que se pueden sacar, que deben ser destruidos y pueden estar presentes principalmente en los cuerpos vital, emocional y mental. Defecto como tal es una imperfección de tipo egoico. Cualquier cosita ya puede ser petindrático o clifótico. Dentro de cada defecto hay esencias de virtud embotellada. Por eso la Motacel a cada momento para ir desembotellando las virtudes, lo poco que queda,
Los defectos deben ser transformados en las correspondientes virtudes y las larvas deben ser destruidas. Sabemos los términos de los egos y entidades negativas en energías que están asusando constantemente nuestra viteria, nuestros seres. Ahora vamos a conocer energías positivas, cuál es el despertar de la felicidad, porque cuando estamos creando luz en nuestro ser, haciendo que nuestros seres sean de luz, están surgiendo, apareciendo en nosotros la felicidad. Ya nadie nos la puede quitar, porque es una luz que la creamos de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a ver qué es la conciencia. La conciencia es la suprema sapiencia del bien y del mal. Es el divino saber, es la conciencia, es el saber de la marcha del cosmos, cómo va, pues en ellas están escritas todas las leyes que rigen la armonía cósmica, igual como es afuera, es adentro. Por eso en la conciencia que Dios nos ha dado, empezar a mirar y a genetizar en cada uno de nosotros la armonía de cada uno de nuestros órganos, de ese cosmos, la armonía de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestro plexo solar, de nuestro sexo, y así todos, de nuestro hígado, diario, tenerlos en cuenta antes de quedarnos reposados, saludarlos, decirles que estén calmaditos, que ellos mismos se tienen que autorregenerar. Bueno, hablarles como cada quien ya le fluye la sabiduría de Dios. Eso se hace necesario y menester para ir dándoles también a ellos luz. Y ellos, cada uno de nuestros órganos son maestros, para que se vuelvan maestros más de luz, porque ellos son maestros de luz, para seguir en ese despertar de conciencia. El despertar de conciencia es estar conectado con el aquí y el ahora, y con todos los flujos de la conciencia que se mueven desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro y alrededor. Es la concientización de que nuestros actos sean dirigidos siempre por nuestro real ser, en un crecer constante e incesante. Los que le venimos diciendo, que sea ese ser que nos han develado, el de Saitose, que sea Saitose el que lo oriente, el que lo guíe cuando esté en una situación que uno no sabe qué decir. El tomar venerable ser, se le ora al Padre y concentramos la mirada en la boca de Dios, que quede en la posel de atrás, ahí arribita del cuello o la nuca, y lo imploramos, le suplicamos su presencia y que nos ayude, y eso se da así cada uno de los seres, y ellos son los que nos van a guiar. Para estar en ese despertar de conciencia, vamos a recordar una práctica que es muy utilizada en la gnosis. ¿Cuál es la práctica del sol? La S es sujeto, es la criatura que se está autoobservando. Objeto es lo que estoy haciendo. Lugar es el espacio en que me estoy moviendo, mi casa, mi carro, la calle, etc. Y ya en la práctica del Tao, a nos hablen de la clave sol ya de una forma más cósmica, porque el sujeto es mi real ser, los seres que me han develado, llamarlos, sentir su presencia, ser uno con ellos, que los diarios estuviéramos pendientes de ellos. Seguro que ya inclusive se nos habían presentado en los sueños, que bueno, en esta tercera dimensión ellos son muy obedientes y están prestos a acudir a nuestro llamado. El objeto es la función cósmica que estoy cumpliendo en la fusel con mi real ser y para la cual fui creado. Siempre estarse preguntando el por qué y para qué estoy haciendo tal o cual actividad o movimiento. Esto es muy importante, porque muchas veces cuando nos suceden cosas adversas, pero ¿por qué a mí? Dios mío, ¿por qué a mí? No preguntémonos para qué. ¿Cuál es la luz, la enseñanza que nos están enseñando para salir avante, para no volver a cometer ese mismo error? Pero la mayoría de la gente están enclavados
esclavizados con lo mismo. El lugar es el área cósmica donde me encuentro por estos días, el espacio-tiempo que estoy ocupando. Vamos a ver la diferencia entre eliminar y transformar un defecto o una subpersonalidad. Eliminar es destruir. Transformar es cambiarlo en algo menos denso o cambiarlo en virtud. El principio básico de la aplicación del Tao es la transformación de defectos en virtudes. Ese debe ser nuestro diario vivir, nuestro diario reescribir sobre los genes de error para poder que el defecto se convierta en virtud. Al igual que las flores de loto más lindas nacen en los más pútridos pantanos, la bella flor de la virtud se alicierta, le da densidad del defecto cuando sabiamente se aplica el Tao sobre él. Es un poco complicado, pero más no es difícil. Lo que nos decía los Elohines, escribir sobre el error, sobre ese defecto, transformarlo en la virtud. Las impresiones impreseles entran a nuestro organismo a través de los 5 sentidos que el maestro Samael Aun Weor lo llamó cilindros de la máquina magna, a saber. Esto me parece tan interesante y es muy importante estudiarlo con mesura, porque de todo esto seguro que nos vamos a dejar muchas cosas que aún no comprendíamos y ahorita ya nos van a quedar muy claras. El centro intelectual o mental, el cual es el más lento de los 5 centros en cuanto a la velocidad de reacción, o sea, de manifestarse. Y está ubicado en el cerebro. Su base se llama razón, hija bastarda de la sabiduría, el centro motriz, y ubicado en la vértebra 27 ascendente, lugar donde se acumula la energía de la pereza o inercia, llamada cliptinesia, y que es el segundo centro en lentitud. La gran mayoría de las personas creían que el centro motriz estaba ubicado en el plexo solar. No es así, ya sabemos que está ubicado en la vértebra 27 ascendente. El centro emocional, ubicado en el corazón, donde se acumulan odios, resentimientos, como dicen las Sagradas Escrituras, de la abundancia del corazón habla la boca. Es el tercer centro en lentitud y el tercero en rapidez. Tenemos el centro instintivo. Este sí está ubicado en el plexo solar. Maneja las impresiones asociadas con el miedo, la gula, la histeria, el pánico, y es el segundo centro con bastante rapidez. Maneja las funciones reflejas del cuerpo. Y vamos para el centro más rápido, el centro sexual. Es el más veloz de todos los 5 centros, ubicado a la altura del sexo. Para poder laborar sobre estos centros se requiere activar fuerzas y energías de centros con una velocidad aún mayor. Estos centros son los proveídos, o sea, los que proveen al Cristo interno y a los seres. Estos centros, el venerable maestro Samael Aun Weor los llamó centro emocional superior y centro intelectual superior, conformando ellos el centro de luz permanente. El centro de emocional superior se mueve el deseo de Dios, y en el centro intelectual superior o centro de la Inti o del Hamen se mueve la fluidez de la supremacía divina, que unido con el deseo de Dios y el deseo de rechazo a lo banal, a lo que nos sirve, a lo que no nos deja crecer, se da el Samadhi perfecto. Nuestros enviados han hablado muchísimo acerca de que no debemos vivir un eterno Samadhi. Para entender con más claridad las velocidades de rehacer, miremos ejemplos. Si alguien ve que viene un golpe a su cabeza instintivamente, reacciona para evitarlo instintivamente.
sin tener que pensar para ello. Ya ahí pueden ver la reacción. Toda reacción del centro intelectual es posterior al centro instintivo. Solo aquel que ya tiene activado de forma permanente su centro mental superior, movido por su Hamen, puede mover su instinto dirigido por su real ser. Otro ejemplo puede darse en una activación de codicia sexual de un hombre ante una mujer desnuda, bien bonita, que se le está ofreciendo. Su razón puede decir: ¿yo qué me gano con esto? ¿Yo qué voy a hacer? No, entonces se la imagina viejita, bien feíta, acabada, y llena de arrugas, listo, ya lo dejo ahí. Pero en ese instante su centro sexual arrasa con todo, absolutamente con todo. Ahí vemos también cómo se maneja. Solo aquel que sabe manejar su centro emocional superior, donde está el deseo más grande existente en el cosmos, que es la plenitud de Dios, puede vencer estas tentaciones. El Tao, siendo el arma o el instrumento más poderoso para la transformación de lo denso y pútrido en sutil y fragante, su desarrollo en nos es un patrón psicológico por ser de esa personalidad regia que todos le aplica el Tao. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nos, en nuestro diario vivir, debemos estar aplicando el Tao a nuestra disertación, a nuestro caminar, cuando estamos conversando con alguien, para que cada acto de nuestra vida sea una oportunidad, aún en las peores adversidades. Miremos, apliquemos el Tao y así poder empezar a crear ese centro de luz. El iniciado alquimista que así proceda siempre encontrará un tesoro guardado o escondido en los eventos que en el fluir de la vida y las circunstancias lo traigan a su sendero de luz. La invitación es que siempre tengamos ese centro de luz permanente en que veamos el Tao en nuestro diario vivir, para que la personalidad regia se sobreponga a la personalidad involutiva, que veamos siempre la virtud latente en todo. Hasta aquí ha sido mi disertación por hoy. Estoy así. Vamos a ver si quedó bien entendido o quedaron algunas inquietudes al respecto de lo que fue explicado, o qué concepto tienen al respecto de lo que han oído. Adelante. Muy buen día, Duijasi y maestra Ramuno, gratísimas por su excelente intervención. Fue entendido lo que la venerable maestra Ramuno nos expuso, y solo me quedaría una pregunta a todo lo que esto que acabo de decir de las impreseles, de las impresiones o impreseles, ¿cierto? Pero hablando de las impresiones, a veces hay impresiones de cualquier tipo, pueden ser sexuales, pueden ser de enfado, pueden ser de la misma alegría inclusive, o pueden ser de algún aspecto que se queda como siempre grabado y rondando en la cabeza como un cassette, que se repite y se repite y se repite, y a veces esa impresión uno no la puede sacar. Por ejemplo, que uno va en el bus y está escuchando una música reggaetón, ¿no? Y a veces uno, pues lógico, en mi caso a mí no me gusta el reggaetón, y yo trato como de al máximo cerrarme, pero a veces es que esa música es como tan penetrante que se le queda en el cerebro y le rueda como un cassette, le rueda esa impresión musical, y después uno no se la puede sacar, hasta el otro día le sigue sonando, y
Y si hay una técnica para sacarse esas malas impresiones que quedan rondando como una bola allí en el cerebro. Y también no puede ser musical, sino puede ser de los otros aspectos que les acabo de decir, o inclusive de alegría, ¿no? Entonces, si hay algunas técnicas que nos puedan enseñar, maestros, para sacarnos esas impreseles que como que es como que si resbalaran como una bola en nuestro cerebro y se repitieran. Esa es mi pregunta, maestros, a cualquiera de sus mercedes que la quiera contestar, gratísimas. Doy la primera por ser. Cuando a uno le está taladrando algo que como tú dices, repetitivamente en la INTI, una de las técnicas es tomar el aire por la nariz, contar 15, retener 15 y exhalar, y uno alejar lo que quiere alejar de sí. Y hay una práctica de la INTI crística para formar la INTI crística, la cual es un mantra que uno lo evoca. Yo lo practico y me ha dado resultado, el cual es Haki Mot Rus. Ahorita se lo deletreamos para que sus mercedes lo empiecen a practicar. Esto es buenísimo, porque uno ahí empieza, sobre todo este mantra sirve mucho cuando hay impresiones de tipo sexual, y para alejar esa charla interna de que sí, de que no. Esto es buenísimo. Ahorita se los vamos a deletrear, Luis, así para que amplíe la contesta. Bueno, vamos a deletrearlo. H, A de ángel, K de Kelly, I de iglesia, M de mamá, O de ojo, S de sal, T de tarro, R de rosa, U de urania, S de sol y H de suspiro. Ese es el mantra para que su mercedes es muy bueno. Y cuando está como muy metido esa charla en la mente, en este caso, pues es muy bueno activar el centro de la voluntad inferior, quizás levantándonos en la punta de nuestros pies, llevando la cabeza atrás y adelante. Esto nos ayuda bastante. Espero que les haya quedado entendido, o si no, la volvemos a explicar. Fíjate hasta aquí. Sí, claro que sí, maestra Ramuno, fue entendido la técnica. Gratísimas, maestra, y pues también esperando el porte de nuestro maestro nuestro maestro Duijasi. Bien, entonces, cuando se presenta una situación en la que una frase o de pronto toda una canción con un ritmo desagradable ha quedado impregnado en nuestra cabeza, queda allí resonando, es menester hacerle la labor contraria. Es decir, que tenemos que sacar esa música y esos mensajes oyendo música divina y oyendo, por ejemplo, lines. Ojalá un lin que nos guste bastante y que se nos impregne bastante. Es decir, que debemos sobreponer un mensaje positivo sobre ese mensaje negativo que queremos sacar, porque entre más pensemos en sacarlo, pues más se va a quedar dentro de nos. Tenemos es que eliminarlo por desplazamiento, es decir, que introducimos, superponemos el mensaje positivo más, en este caso, que no existe identificación. Es como si se le metiera una avispa en la cabeza, o si se le metiera algún bicho y entonces está fastidiando
o si se metiera en un oído, está fastidiando y es menester sacarlo. Para poderlo sacar, entonces hay que desplazarlo con un tipo de música y mensajes positivos, y si se puede hacer algún tipo de sacrógesis con la respectiva y apropiada respiración, esta labor puede ser mucho más efectiva todavía. O sea, no nos podemos quedar ahí esperando a que el mensaje salga por sí solo simplemente porque ya vamos a pensar en otra cosa. Así es más difícil. O sea, como esperar a que se asiente el polvo. No, vamos a provocar que esa suciedad salga de nos mediante esta técnica que ya acabo de indicar. Cuando son otra clase de impresiones que se presentan, manifestaciones egoicas, e inclusive para esto también ayuda como complecierto dentro del sacrógesis que es menester hacer. Esta es una práctica enseñada por el maestro Samael Joab Batorreor y es la runa roca. Runa roca es cualquier runa, sea la runa Hincados, sea la runa voluntad, sea la runa madre, sea la runa Bator, cualquier runa en posición estática, en posición fija. Por eso se llama roca, porque la roca es estática, la roca es fija. Entonces, en runa roca, respirando también apropiada Inti, se transforma rápidamente, por ejemplo, un enojo, una situación de ira y que tiende a que se descontrole. Entonces, una forma de encauzar esa energía es hacer 1 minuto, 2, 3 minutos, pero la runa roca, aunque con 10, 15 segundos, en 30 segundos ya está tranquilo. Alguien que tiene una emoción de ira hace la runa roca y en cuestión de 1 minuto ya se está riendo. En sí, el ejercicio físico con la apropiada respiración es excelente para poder transformar egos y para transformar impreseles. Así rapidito se cambia una emoción en otra, se puede transformar una impresión. Así también puede ser el caso de un miedo, un susto, con ejercicio físico. Alguna vez una señora le preguntaba al maestre Hakelium Zeus Induceus: maestro, es que yo por cualquier cosa siento deseos de llorar y en cualquier momento. ¿Qué hago para poder controlar eso? Y el maestro Kelium Zeus le dijo: muy sencillo, cuando su merced sienta deseos de llorar, empiece a hacer sentadillas. Y eso ahí mismo se le van quitando las ganas de llorar. Claro, en la medida en la que el ejercicio físico vaya avanzando, la exigencia de esfuerzo hace de que su mente se concentre en algo diferente y así deja de llorar, así deja de identificarse con dicha emoción. Entonces, esto es un poquito de el adelanto dentro de
este tema que es bastante amplio acerca de las impresiones, la alquimia de las impresiones, y que tenemos dentro de la alquimia de las impresiones 3 choques conscientes: el primer choque consciente, el segundo y el tercero, que enseñó el maestro Samael Aun Weor, y que hoy lo estamos retomando aquí en el Tao con las técnicas avanzadas que se traen para esta época en el Tao. A oír cómo se entendió esta práctica o estas prácticas, y si tienen alguna nueva pregunta, o seguimos avanzando con este tema. Adelante. Maestro, gratísimas, se entendió supremamente bien. Tengo otra pregunta, me surge de lo que acabaron de decir sus mercedes. Se podría decir que, digámoslo así, la adicción a cualquiera de los aspectos de los vicios de la humanidad, como son el alcoholismo, la drogadicción, la adicción de pronto a cualquier tema de adicción, pero ya temas de adicción fuertes, se podría decir que el pensamiento que incita a hacer nuevamente ese vicio adictivo, se podría decir que ese pensamiento es una impresión, y cómo esas impresiones ya más fuertes, ya más ya más fuertes, digámoslo, cómo se contrarrestarían, cómo sería la técnica aplicada para ello, maestro, gratísimo. Sí, las adicciones son programaciones que quedaron en la criatura que las tiene. Es una programación que quedó grabada como una impronta, pues precisamente la formación de los egos, de los yoes, de las subpersonalidades, y así se les llama, la subpersonalidad de los egos. Una diferencia, o la diferencia entre un yo y una subpersonalidad o un ego, es que el ego está conformado por muchos yoes. O sea, así como en nuestro organismo, en las células, los cromosomas están conformados por multiplicidad de genes, así también los egos están conformados por multitud de yoes, de tal forma de que cuando a una criatura le queda una programación como una impronta, esta queda grabada en los genes, y si tiene la suficiente fuerza, estaba creciendo así como un tumor. Ella va creciendo, va tomando forma, y si se sigue alimentando, cada vez tiene más forma. Entonces, así es el inicio de los egos en un ser humano. Le llega una programación equivocada, una programación de error. Y aquí cabe también decir que la diferencia entre una programación de virtud y una programación de error, tenemos que hacerla, porque la gente a veces dice que bien y mal es cuestión de gustos. Lo que para unos es bien, para otros es mal.
a veces, sí, la gente dice hay que tener apertura mental. Otros dicen que el bien y el mal no existen, que simplemente son diferentes puntos de vista. Entonces, en este caso yo voy a hacer una pausa y les voy a preguntar cómo haría uno para diferenciar qué es el bien y qué es el mal. A ver qué me dicen. Adelante. Yo he aprendido en lo personal, eso sí es en lo personal, he aprendido que a veces, por ejemplo, antes de conocer el Tao, había muchas cosas que para nosotros eran buenas, pero realmente eran malas. Y a medida que uno ha entrado en la doctrina, ha ido evolucionando en esos aspectos. Lógica India ha ido uno despertando más la conciencia, pero no del todo, todavía falta, y eso depende de la evolución individual de cada uno de nosotros, maestro. Eso con respecto a mi pensacierto, maestro. Bien, gratísima. Si alguien más quiere dar una opinión. Bueno, maestro, según en la filosofía griega, se podía mirar que antes se diferenciaba también lo bonito de lo feo, ¿no? Entonces ellos trataban como de dar una forma de pensamiento basada ante algo que es bonito. Por ejemplo, una flor que está a pleno esplendor es algo bonito. En cambio, una flor que ya se está marchitando lo tomaron como algo feo. El mismo concepto podríamos tomar entre lo bueno y lo malo, porque lo bueno podría ser algo que como a mí como persona yo miro que me está ayudando a surgir, o sea, está permitiendo que mis seres entren en conciencia. Y lo malo podría ser evitar tener la conciencia, aún sabiendo que eso es bueno, pero yo no quiero. Entonces, bueno, por allí más o menos tengo mi forma de pensar, cierto. Gratísimas. Bien, gratísimas a vuestra merced. Bueno, entonces continuamos. Miren, resulta que normalmente las gentes consideran el bien y el mal, lo consideran así como decía Vivalsa de la belleza. La gente la considera es como algo subjetivo, que es cuestión de puntos de vista, que hay gente que le gustan unas cosas y le parecen bonitas, otras que le parecen feas, porque en cuanto a esto la gente ha dicho, hay un dicho que a la letra reza que quien a fea ama, bonita le parece, o quien a feo ama, bonito le parece. Entonces dicen de que esto es subjetivo. Pero la belleza, o mejor la hermosura, que su concepto lo habían definido los griegos, porque a ellos les fue entregada también la medida áurea, que es la medida de la perfección. La perfección está dada por la simetría de el cuerpo, la simetría de un rostro y otras características que tienen que ver con medidas geométricas perfectas, medidas piramidales. Pues, por ejemplo, el Cristo, sabían los esenios que el Cristo debía tener unas medidas perfectas. Y cuando nació el Cristo y cuando fueron a su presencia los maestros esenios, lo midieron, le tomaron las medidas de sus piernas, de sus brazos,
y esta debería ser proporcional o proporcional, que algo de ello fue entregado en el hombre de Vitruvio, creo que es que se llama, si recuerdo bien el nombre, que hay una figura que dibujó Miguel Ángel, no licencia, Leonardo da Vinci, no Miguel Ángel, sino Leonardo da Vinci, y que creo que, si recuerdo bien, Vitruvio fue un general y a su vez un pintor y escultor, y que él escribió acerca de unas medidas proporcionales de el cuerpo humano, es decir, las piernas, qué tanto en proporción debían ser más gruesas que los brazos. O sea, no es proporcional ni lógico que los brazos sean más gruesos que las piernas, y así cada porción del cuerpo. Pero entonces, proféticamente ya se conocían las medidas perfectas de el Cristo, del templo del Hijo de Dios, y ellos, los esenios, fueron a tomar esas medidas. En el caso del maestre Samael Joab Atorweor, encarnación del Cristo, él también debía tener unas medidas perfectas, las medidas del Cristo. Empero al maestro Samael, por causa de la herencia genética del maestre, que es bajito, y la estatura también de la madre Afrodita, al maestro Samael le faltaban, si recuerdo bien, 1 o 2 centímetros para tener las medidas perfectas en cuanto a la estatura que debería tener, proporcional a todo su organismo. Entonces algo muy interesante y divinal sucedió, y es que el maestre Kelium Zeus le cedió esos 1 o 2 centímetros al cuerpo físico del maestro Samael Joab Atorweor, y así el maestro Samael aumentó en estatura y el maestro Kelium disminuyó en estatura. Bueno, algo imperceptible para mirar desde lejos, pero que se pudo constatar al tomar sus medidas después. Entonces, la belleza tiene que ver también con símeros, y la belleza es absoluta, no es relativa. La belleza es absoluta, no relativa, porque la máxima hermosura es de Dios, y lo que se acerca a lo más hermoso se acerca a Dios, a lo más perfecto. Bueno, alguien puede pensar aquí, bueno, pero es que, por ejemplo, hay unas mujeres o unos varones cuyas medidas son pero muy bonitas y son verdaderos demonios alejados de Dios. Es verdad, ellos, su cuerpo es un engaño, porque aparentan unas formas para la habitación de Dios, pero que en esencia es habitación de los demonios. Empero les cuento también aquí que tanto Dios como los demonios exigen cuerpos físicos, templos o sinagogas bien preparados. A ellos les gusta entrar, tanto a Dios como a los demonios les gusta entrar en cuerpos bien preparados. Y o si no, miren los pesistas,
Miren los modelos y tanta gente que hay ahora que se preparan en los gimnasios con programaciones bien infernales para servir de sinagogas a los demonios. Entonces, la diferencia de ellos con ellos ya se mide es por lo que existe dentro de esos cuerpos, ya mirando más allá, y por su comportamiento, más allá de las medidas físicas que solo quedan como un empaque. Además que muchas veces son como de icopor porque son inflados a punta de hormonas y esa basura no le gusta a Dios, sí le gusta a los demonios. Entonces, en lugar de acercarse a la perfección, se aleja de ella, o pudiésemos decir que se aleja a la perfección, a Dios, por otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? O sea, Dios tiene dos extremos. Uno es el divinal, el de máximo esplendor de luz, y es el del absoluto de los Sahalas, el centro solar, el absoluto solar del protocosmos cósmico, del cosmos, habitacel, del íntimo de Dios. Y el otro extremo es el caos, que es la materia prima que Dios toma para seguir creando. Entonces, indefectiblemente todos tenemos que acercarnos a Dios. Nos acercamos por un lado o nos acercamos para el otro, nos acercamos a las Magdus del Supremo Hacedor como perlas preciosas que debemos ser conservadas y ubicadas en un sitial privilegiado de luz, o como desechos llegamos a las Magdus de Dios para ser molidos y convertidos en otra cosa. Así que igual son estos seres, que estas criaturas que también se acercan a Dios, pero por el otro extremo. Entonces las gentes normalmente dicen el dicho que ahora ya les mencioné, de que quien a fea ama, bonita le parece, y así toda madre ama a su hijo por feo que sea, y le parece muy bonito. ¿Qué es lo que pasa allí? Resulta que toda forma, toda figura, con sus medidas geométricas, emite una frecuencia vibratoria. Esa frecuencia vibratoria debe entrar en resonancia con la perfección o perfexel que es Dios. Entonces, quien a feo ama o a fea ama y bonita le parece es porque su vibración está alejada de la vibración o frecuencia central que es Dios, que es la perfexel, y gusta de lo feo. En física y en electrónica, en audio, se habla acerca de la frecuencia central y las frecuencias armónicas. Las frecuencias armónicas son frecuencias que están a un múltiplo de la frecuencia central, pero que se van alejando de la frecuencia central. Así el ser humano, siendo a imagen y semejanza de Dios, él se va alejando de la frecuencia central.
se va alejando de Dios. Y ya no es la imagen y semejanza de Dios, ya se vuelve imagen y semejanza de los demonios. Entonces, la programación positiva, original, que le hacía ser semejante a Dios, ya casi que ha desaparecido, ya casi se ha borrado y se ha reemplazado por una falsa programación, por una programación diferente, y él considera que esa es su verdadera naturaleza. Así son los demonios, ellos se ven muy hermosos, ellos creen que los feos son los ángeles, ellos se ven muy lindos, con cachos, con trompa, con pezuñas, llenos de pelo, con cola, y se ven hermosos. Los feos son los ángeles, que dirán, no, pues estos están pelados, les faltan estos adornos. Y es así como la humanidad hoy en día se pone adornos, se pone piercing, se pone tatuajes y cantidad de cosas, porque se consideran feos, si quieren ser bonitos así, son sus creaciones infernales. Se alejaron de la programación divinal, original, y se considera que esa es la verdadera naturaleza. Entonces, decía el maestro Samael Aun Weor, en esoterismo práctico, bueno es lo que está en su lugar, malo es lo que está fuera de lugar. ¿Quiénes son los que nos dicen si las cosas están en su lugar o las cosas están fuera de lugar? Pues los enviados de Dios, porque ellos, como conocen todo, conocen la realidad, diríamos así, la realidad real, no la realidad aparente. Ellos saben qué está en su lugar y qué está fuera de su lugar, porque ellos conocen la ley, y la ley es un principio. Por eso existen las leyes de la mecánica, leyes de la física, y gratísimas a esas leyes es que se sostiene un orden armonioso, de tal forma que vienen y nos dicen las cosas son así y así, porque como decía Saitose, nosotros creíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, en mi caso lo digo, yo comía, me cateaba y comía a cualquier hora, y yo dije, bueno, voy a transformar mis defectos, y como el maestro Samael Aun Weor enseñó que nosotros tenemos todos los defectos, y que, como escribió el Dante Alighieri, si tuviéramos lengua de hierro y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar cabalmente todos nuestros defectos psicológicos. Entonces yo dije, pues yo debo tener la gula, voy a buscarla a ver dónde está. Y buscaba y yo no la encontraba. Yo decía, es que yo como cuando tengo hambre, yo no veo dónde está la gula, yo no estoy comiendo de más. Y ya con las leyes que conocemos de la Licertacel en el Tao, ahí sí la encontré. Ahí sí encontré que no tenía temperancia. ¿Por qué? Porque vino alguien y me abrió los ojos y me dijo qué es lo que está fuera de lugar y dónde es en su lugar, y ubicó unas leyes, me dio a conocer unas leyes que debía cumplir. Entonces aquí está la unificación de las dos cosas, lo que está en su lugar y lo que está fuera de lugar, y que la ley, no vista como
una sentencia para poder castigar a alguien, como una serie de reprensiones, de prohibiciones, sino como un principio para sostener un orden armonioso. Entonces, ahí empezamos a encontrar los defectos, los egos, qué es lo que está en su lugar y qué es lo que está fuera de lugar. Y así, lo que está fuera de lugar lo tenemos que poner en su lugar. Y por eso hablamos de transformación, no de eliminación. Entonces, si un florero lo tenemos fuera de lugar, no vamos a ir a quebrarlo, no lo vamos a echar a la basura. No, lo ubicamos en su lugar. Así, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, porque hay programaciones que están equivocadas fuera de lugar, pero que son buenas ubicadas en su lugar. Por ello, en este tralto tenemos que hacer que nuestros egos, esas programaciones, se vayan convirtiendo en nuestros amigos, en nuestras amigas, porque de todas formas ellas surgieron queriendo agradarnos. Ellas entraron queriendo agradarnos, brindarnos un bienestar o una protección, pero al actuar fuera de lugar están causándonos un perjuicio. Por ejemplo, esa programación, como contaba como un ejemplo de una impresión la Mahatma Ramuno, que un hombre es atendido por una mujer, digamos, en un almacén, y ella es muy amable, y entonces él interpreta mal por su lujuria y tiene una programación donjuanesca, y él cree que la mujer le está coqueteando. Le entra una impresión equivocada allí, no la transformó, pero esa misma programación, si la ubicamos en su contexto apropiado, cuando él de verdad y sinceramente quiere pretender a una dama y él asume de que ella sí le corresponde, entonces está en su lugar y esto le favorece para poder avanzar en esta labor. Entonces cada cosa debe de estar en su lugar, no fuera de lugar. Todo debe de estar en su contexto. Y por ello, la filosofía Kaizen nos trae una enseñanza excelente. Esto encarnada por el pueblo japonés. Los japoneses tienen un lugar para ubicar las llaves, un lugar para las herraciertas, un lugar para el calzado, un lugar para cada cosa. Los occidentales no, y más los latinos. ¿Cuántas veces se tuvo que devolver por las llaves o se quedó 10 minutos o 5 minutos renegando que no encontraba las llaves del carro o las llaves de la casa y que tenía que salir de afán? ¿Por qué? Porque las descarga en cualquier lugar y después las tapa con un libro, las tapa con un trapo, las tapa con la camisa que se quitó, que la tiró por un lado, los calcetines por otro y así. Entonces, precisa Inti Dios, es Dios de gente ordenada. Así fue escrito en la Biblia: mi pueblo es
como un ejército en orden. Entonces, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Y al entender este tema de las impresiones, estamos ubicando cada programacel en su lugar, y la que definitivamente no se acomoda en ningún lugar, tenemos que eliminarla. Por ejemplo, una programación de sodomismo, eso hay que eliminarla, eso hay que destruirla. Ahí sí, diríamos, como se dijo en la Gnosis, hay que matarla. Una programación de robo, hay que matarla. Entonces, las programaciones entran de diferentes formas y entran por los cilindros de la máquina humana, entran por nuestros sentidos, y es asimismo por esos mismos sentidos que debemos combatirlas. Y esto será tema para futuras exposiciones, porque existe el primer choque consciente, que es ¿qué debemos hacer para transformar una impresel? Inmediatamente llega. Les voy a ofrendar hoy una técnica que es excelente y que corresponde a lo que en la Gnosis fue llamada la muerte en marcha, que era transformar una impresión. Inmediatamente llega, como diríamos dentro de la filosofía del Kaizen y de la calidad total, dentro de una estrategia, una metodología que existe, que es el método 5 para corregir errores, sería una corrección temporal, mas no definitiva. Ese es el primer choque consciente, la huevorrección o corrección temporal del defecto. Y es la siguiente. Normalmente, cuando los seres humanos nos gusta algo, porque definitivamente a veces hemos creído que nuestro sentido central son los ojos, y aunque es verdad en muchos aspectos, resulta que muy adentro, el sentido que siempre está activo y que es el que le está dando el filtro, la aprobación o el rechazo a algo, es el sentido del gusto. Y entonces, si es en el amor, dice, ¿me gusta o no me gusta? Si está estudiando algo, dice, ¿me gusta o no me gusta? Un olor, ¿me gusta o no me gusta? Una música, ¿me gusta o no me gusta? Una palpación de algo, ¿me gusta o no me gusta? O sea que el gusto está en absolutamente todo. ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Me lo trago o no me lo trago? La gente dice, uy, a esa muchacha no me la trago. A ese tipo no me lo trago, no me pasa por la garganta. Uy, qué interesante. ¿Me pasa o no me pasa? ¿Me gusta o no me gusta? Uy, es que se lo está comiendo. Y parece que sí. Y así dicen, y sexualmente dicen, uy, yo a esa mujer me la como. No, yo a ese tipo me lo como. ¿Cómo así?
Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la práctica, la técnica que les voy a enseñar? Y es que si se autoobservan, cada vez que hay activación de una impresión fuerte, en especial una impresión fuerte, la boca se llena de saliva. La boca se le va a llenar de saliva. Y cuando la persona se traga la saliva, hoy se tragó la impresión. No se la masticó, se la tragó. Así, por ejemplo, en el caso de la lujuria, un hombre vio una mujer muy hermosa. Bueno, esto pasa, en la mujer también pasará, pero más que con la imagen, con otros aspectos, aunque también con la imagen. Porque también se han visto mujeres por ahí chorreando la baba. Y entonces la persona abre la boca, o diríamos, abre la jeta, y es así, chorrea la baba, y empieza a insalivar, y se derrite por la criatura que está mirando. Y bueno, no transforma. ¿Y qué va a pasar? Que se traga la saliva, y se tragó la impresión, y se formó un ego, o engrosó el que ya tiene, lo está engordando. La práctica es muy sencilla, es como el aikido o el kung fu. Bueno, el aikido, sobre todo, que en el aikido se tira un golpe, se utiliza la fuerza del adversario para con ella misma vencerlo. Si alguien le tira a uno un golpe, uno se hace a un lado, le toma la mano y con el mismo impulso lo tira hacia adelante, metiéndole una zancadilla, y lo tira al piso, le hace dar una vuelta. Bueno, entonces con esa fuerza, ¿qué vamos a hacer? Si es, por ejemplo, en este caso de la lujuria, y es un hombre casado, entonces él visualice a su esposa ahí, visualícela en su pantalla mental, vea el rostro de su mujer, vea a su mujer ahí, y tráguese esa saliva. Ay, se tragó fue a la mujer, se tragó fue eso, el deseo por su mujer, por su Eva, por su esposa, y no se tragó el deseo codicioso por otras mujeres. Igual le pasa a la mujer en el caso de un hombre. Cuando uno está iniciando en esta enseñanza y está dejando la carne, entonces pasa uno por ahí esos olores, por ejemplo, a carne frita, carne asada, con cebolla, con aguate. Eso sí huele rico. Pasa por un asadero de pollos, delicioso, que huele, y eso, la boca se le vuelve agua, pura saliva. Y la persona, eso empieza, ese pollo, a bailarle en la cabeza y a tragar saliva. Antes de tragarse esa saliva, visualice una arepa con queso, visualice un jugo, visualice una torta, visualice un pastel de los que son debidos comer, visualice una fruta, una lechuga, un alicierto de los que sí se debe comer, y se traga esa saliva, y allí se tragó la virtud, no se tragó el defecto. ¿Y cómo se tragó esa virtud? Con toda la fuerza del defecto, con todo el impulso del defecto. Allí está dejando el sello de la virtud, y esto lo puede aplicar en absolutamente todos los aspectos de la vida, y es un primer paso en la transformación o mutación de
las impreseles en virtudes. Espero que hubiese quedado claro y que sea de gran provecho. Y creo que por causa del tiempo debemos dejar hasta aquí en este día. Adelante, ¿cómo fue oído? Me quedaría solo una chiquitita pregunta, nada más para terminar. Es que es posible que antes de una impresel negativa, es posible que una impresel negativa sea precedida por la intuicel, para que esta intuicel le prevenga de no caer en esa impresel negativa, o simplemente la impresel negativa se da como un baldado de agua fría sin aviso alguno. Hasta allí, maestro. Obviamente que quien va despertando la conciencia ya va adelantándose al futuro, ya se le adelanta al enemigo, como dicen, cuando el uno sale, el otro ya le lleva 3 pasos de ventaja. Es así como cuando uno está empezando a conducir, pues fácilmente se choca con cualquier obstáculo y si le sale algo de imprevisto se lo lleva. Pero cuando uno ya tiene alguna experiencia y tiene algo de intuición o intuicel, uno se adelanta al futuro. Entonces uno está pendiente y uno siente que algo va a pasar, que alguien se le va a atravesar y está listo con el freno y preciso, se adelantó y logró sortear la situación. Así, en la medida en la que desarrollemos la intuición o intuicel, vamos a lograr adelantarnos a la manifestación egoica y vamos a tener, digamos, una respuesta autovídbica. No nos van a coger desprevenidos. Así como en las artes marciales. ¿Para qué entrenamos y entrenamos técnicas, puños, patadas, defensas? Para que cuando llegue la situación podamos reaccionar autovídbicamente y bloqueamos. Y la mayoría de las veces el enemigo no nos sale. ¿Por qué? Porque es que el enemigo le sale al que está dormido. Si se han dado cuenta de eso. ¿A quién le roban? A la persona que va desprevenida. El que está despierto, el que va, como dicen, bien abeja, a ese no le salen. No le salen. El tigre, ¿a quién le sale? El león. Al que ve por allá quedado, dormido, débil, enfermo. Al despierto, al líder de la manada, no le llega, no le va a caer. Así son los egos y así son las situaciones donde puede saltar un defecto. Entonces, en lugar de recibir el evento, la impresión, con un ego o peor con un demonio en el recibidor, porque esa es una desgracia que sucede en nuestro pueblo. La mayoría de la gente mantienen una legión o varias legiones de demonios en la recepción, y cada vez que se va a hablar con ellos o se les solicita algo, contesta es el demonio. A toda hora son respuestas hirientes, faltas de amor. Y es eso. No hay labor eficiente en las impresiones. Entonces, si establecemos esta didáctica, logramos formar un centro de luz permanente, lo que en la gnosis fue llamado un centro de gravedad permanente. Así que esta es la contesta a la pregunta que vuestra merced ha hecho. Adelante.
Gratitud infinita, maestro, por esta conferencia tan bonita sobre las impreseles. La verdad es que yo creo que en todos los que hemos escuchado nos queda muy claro todas estas técnicas de artes marciales internas para contrarrestar las impreseles negativas, transformarlas en positivas y pues mejorar nuestra vida cada día, maestro, y nuestra evolución espiritual.